Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Terminamos con el capítulo 1, el estudio número 1 de Segunda de Timoteo. Y el estudio terminó con el capítulo 1 y capítulo 2. Ahora vamos a empezar el estudio número 2 con el capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y empezamos en el versículo 1, el estudio número 2. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, aquí Pablo estaba dándole instrucciones a Timoteo cómo debería conducir la iglesia donde él se encontraba. Pablo estaba en la cárcel y Pablo siempre de la cárcel, cuando lo metían a la cárcel, de ahí mandaba cartas para Timoteo o para las demás iglesias. Y aquí le estaba mencionando a Timoteo, le decía, también debes saber esto. Ahora, se lo dijo a Timoteo y también me lo dice a mí y te lo dice a ti, que también debes de saber esto. Esto lo dijo Pablo hace 2000 años. Ahora, ¿cómo estaremos en estos tiempos? Pablo le dijo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo nosotros los postreros días. Postreros quiere decir últimos. Estamos viviendo nosotros los postreros tiempos. O sea, los últimos días. ¿Los últimos días de qué? Bueno, los últimos días de la dispensación de la gracia, de la era cristiana. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Antes de Cristo era la era de la ley. Se le conoce como la era de la ley. También bíblicamente se le conoce como el Antiguo Testamento. Pero como ese Antiguo Testamento o esa ley no la pudieron cumplir y el hombre seguía hundiéndose más y más en el pecado, perdiéndose, entonces Dios le quiso dar una oportunidad más al hombre. ¿Y qué hizo? Como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó y seguirá amando a todos aquellos que son obedientes a su palabra, a todos aquellos que viven haciendo la voluntad del Padre. No ama a todos. Amó al ser humano. Por eso dice, de tal manera amó en tiempo pasado, que dio a su Hijo unigénito, o sea, el único con sus genes. Lo dio ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. En la ley, en el Antiguo Testamento, la ley era de hacer esto. Es de hechos, hacer. En cambio, en la era de Cristo, la era de la gracia que se le conoce, es de creer. Aquellos tenían que hacer para poder ser justos, no para alcanzar la vida eterna, porque no había promesa de vida eterna. La promesa de vida eterna la vino a dar Cristo. Entonces, Dios mostró su amor a la humanidad al enviar a su Hijo para que toda la humanidad sea salva por Él. Ahí lo dice Juan 3:17. Miren, vamos a leerlo. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17, dice así, miren. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que el mundo, o sea, refiriéndose al mundo, no se refiere a este globo terráqueo, no se refiere a la Tierra, se refiere a todas las personas que viven en el planeta Tierra. Se le conoce como mundo. Mundo, ¿por qué? Porque viven en la inmundicia, en el pecado. Este mundo está bajo el control de Satanás, dijo el Señor Jesús. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, este mundo estaba perdido y Dios mostró su amor porque nos creó con amor, nos creó para Él vivir dentro de nosotros. Es más, no te creó ni para que fueras su siervo, sino para que fueras su hijo. ¿Qué diferencia hay de un siervo a un hijo? La diferencia es de que el siervo lo mandas y tiene la obligación de hacerlo. El siervo, si no te obedece, lo puedes vender, lo puedes cambiar. En cambio, a tu hijo no. Al hijo lo disciplinas, pero no lo vendes. Entonces, esa es la grande diferencia, que Dios nos creó para adoptarnos, venir a ser hijos suyos, hermanos de Jesucristo. Y entonces aquí el Evangelio de San Juan nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque todavía no es el juicio de este mundo. Va a llegar el día. Va a llegar el día de que le va a llegar el juicio a este mundo. Se le conoce como el juicio final. Y va a llegar el día en que le va a llegar el juicio a los cristianos. Ese evento se llama el Tribunal de Cristo. La grande diferencia es de que el Tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recibir los galardones, los premios, la paga. Jesús dijo que por un vaso de agua que le des a uno de sus siervos no vas a perder tu recompensa. Y eso va a ser allá en el Tribunal de Cristo. A los cristianos, claro. Cuando es el mundo, pues el mundo va a tener esa ventaja, ¿no? Porque recordemos que el mundo, si no se acerca a Dios, si no acepta a Cristo, si no nace de nuevo, no puede tener la promesa que Dios nos ha dado de vida eterna. Por eso es que envió a su Hijo al mundo. Dice, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo era mundo. Toda la iglesia era mundo.
si tú miras en un diccionario qué significa la palabra iglesia, significa los llamados fuera. Por esa razón, cuando Jesús estaba aquí y escogió a sus discípulos, empezó su iglesia, Jesús les dijo: están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Esa es la iglesia, los llamados fuera. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, del alma, que es la mente, en ese momento nos saca del pensamiento de vivir los deseos de la carne en este mundo. Ahora, hay deseos buenos y deseos malos. Los deseos buenos es hacer el bien, desear que las almas se arrepientan y se salven, desear predicar el evangelio a mucha gente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, tenemos la mentalidad como un niño. Porque el niño no anda en el pecado. Y ese es precisamente el trabajo del Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Nos saca fuera del mundo. Jesús dijo: están en el mundo, mas no son del mundo. O sea, estamos en este mundo, en la tierra, pero no somos de este mundo, sino que aquí estamos de paso. Esta es la iglesia. La ciudadanía de la iglesia está en el cielo. Entonces Jesús dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Oiga, el que en él cree, pero que crea en él y que le crea a él. Porque hay personas que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y eso pues de nada sirve. La Biblia dice que los demonios también creen en Jesús y tiemblan, pero no son salvos. Entonces, cuando dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, es que tienes que creer en y a. Creer en Jesús y creer a Jesús. Y entonces es cuando no eres condenado. Pero el que no cree, en el verso 18 lo dice bien claro, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Oiga. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, que mencionó Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, que el Padre mandó a Jesús para salvar a la humanidad. Y aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo que en los postreros días vendrán, está hablando en futuro, tiempos peligrosos. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, yo no he ido a predicar a varios lugares por el peligro que está. Ya no he ido a buscar a Rómulo allá a Chiapas porque es uno de los estados más podridos. La misma policía está con ellos. Hace poco miré un video donde agarraron como 90 y tantos policías en Chiapas. Los agarraron porque estaban coludidos con el cártel, con los narcos. Y no puedes andar tranquilo, tienes que andarte cuidando. Entonces la Biblia dice, el Señor dice que el sabio ve el mal y se aparta, no así el necio.
Si yo sé que está mal allá, yo sé que Dios me puede cuidar. Me ha cuidado, de hecho. Pero cuando Dios te pone que vayas, es porque Él va contigo. Él va cuidándote. Aunque esté contigo, pero Él te pone que salgas porque Él te va a cuidar. Pero si no te pone en el corazón que vayas, no lo hagas. Porque vas a tu propio riesgo. Y si te pasa algo, no es porque Cristo se descuidó, sino por tu necedad. Por eso dice la Escritura, el sabio ve el mal y se aparta, no así el necio. Entonces, estos postreros tiempos peligrosos es lo que estamos viviendo. Y aquí menciona, enumera a todos. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, que nada más quieren para ellos, quieren presentarse ellos, ser los únicos. Amadores de sí mismos, no aman ni a su prójimo, bueno, muchas veces ni a su propia familia. Son amadores de sí mismos. Avaros. Avaros quiere decir avariciosos, que no les gusta compartir, todo lo quieren para ellos. Vanagloriosos, o sea que se creen que todo lo tienen, que todo lo pueden, pero ahí la palabra lo dice, vanagloriosos, o sea que ellos se creen, pero están vanos, están vacíos. Así es la gente que vive sin Cristo, están vanos, es vanaglorioso. En cambio, un cristiano no es vanaglorioso, o sea, no está en vano, porque la gloria se la da siempre uno a Cristo. Cristo está en nosotros y de Él es la gloria, no de nosotros. Entonces no estamos vacíos, o sea, vanos, porque Cristo está con nosotros y en nosotros. Soberbios, muy arrogantes, muy soberbios, que menosprecian a toda la gente, se creen los dueños de todo. Blasfemos, o sea que hablan palabras que ofenden a Dios. Una blasfemia es un insulto a Dios, un insulto a una persona. Cuando se está denigrando a alguna persona, es una blasfemia. O sea, denigrarlo, blasfemar es hablar algo para denigrar a una persona. Eso es blasfemar. Entonces, aquí dice que iban a ser esos hombres blasfemos, desobedientes a los padres. Y eso lo vemos. ¿Cuántos y cuántos hijos matan a sus propios padres? Son desobedientes a los padres. Ingratos, es ya personas que no tienen amor, por la gente. Impíos, personas que les gusta vivir en la impiedad, o sea, en la suciedad, en el pecado. Esos impíos. Sin afecto natural, o sea, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto nuestra naturaleza debe de ser como Dios, mostrando el amor, mostrando la misericordia. Jesús mismo dijo a los judíos, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice que debemos de ser misericordiosos, sin afecto natural, o sea, no tienen ese afecto natural que Dios puso en todo el ser humano. Implacables, o sea que nunca tienen paz, nunca están en paz, siempre están buscando dañar, hacer daño y buscar siempre para ellos mismos porque sienten que se les acaba lo que tienen. Son implacables, no tienen paz. Calumniadores, con el fin de sacar provecho, levantan falsos.
Eso es levantar falso, una calumnia. Decir algo, acusar a alguien de algo que no es verdad. Eso se llama falso o calumnia, es lo mismo. Calumniadores, dice. Intemperantes. O sea que se enojan nomás de repente por cualquier cosita, explotan. Esas son las personas intemperantes que no saben controlar su temperamento. Intemperantes, crueles, no sienten lástima por la gente, no sienten compasión por la gente. Ellos siempre están buscando, peleando por sus derechos y aún más que por sus derechos. Esas son las personas crueles. Aborrecedores de lo bueno, o sea, no les gusta hacer el bien. Su deseo siempre es hacer el mal. Por eso dice, empezó diciendo, vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Y es lo que está mencionando, todo lo que iban a tener esos hombres en los postreros tiempos. Traidores, o sea que no son de confianza, te van a traicionar. Si haces negocios con ellos, si confías en ellos, te van a traicionar, son traidores. Impetuosos, o sea, que siempre quieren todo así, arrebatados. Eso es impetuoso, con ímpetu, con esa fuerza, porque todo lo quieren. Ese tipo de personas, impetuosos. Infatuados, o sea, están llenos de fatuo. ¿Qué es fatuo? Una persona, la palabra fatuo o fatua es una palabra que encierra muchos sinónimos. Se encierran en esa palabra, fatuo, que quiere decir, una persona fatua quiere decir una persona retardada. Una persona, le dicen idiota. Una persona estúpida, tonta, tarada. Todos esos sinónimos de esas palabras se encierran en la palabra fatuo o fatua. Y cuando está diciendo aquí infatuados, quiere decir que esos hombres no piensan, no están tontos, están encerrados en su mundo, que creen que son los únicos que existen y que todo lo saben, que a ellos nadie les puede decir nada, nadie les puede enseñar nada, porque todo lo saben. Y no se dan cuenta que son unas personas ignorantes, desgraciadas, o sea que están fuera de la gracia. Eso es un desgraciado. Cuando están dentro de la gracia se les llama agraciados, pero cuando están fuera de la gracia, o sea de la palabra de Dios, del regalo que Dios nos da, que es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, aquellos que no han sido perdonados sus pecados, que no se han arrepentido, que nunca han entregado su vida a Cristo, que no le han pedido que Él sea su Señor, o esos son ese tipo de personas. Son personas infatuadas. ¿Por qué? Porque muchas veces invitan a Cristo a que venga a ellos, pero no le dan el control. Es como si tú le dices a una persona, mira, te regalo este carro. Y llega y se mete al carro, pero no le das la llave para que lo prenda, para que lo eche a andar y se lo lleve. Entonces, ¿cómo es que se lo diste si no le das las llaves? Es lo mismo que pasa cuando tú dices que te entregaste a Cristo, que me invitaste a Cristo a que fuera tu Señor. Cuando dices tu Señor,
es el que te va a guiar, el que te va a mandar. Eso es que es tu Señor. Cuando dices que es tu Dios, es aquel que te va a proteger de todo, tu Dios. Entonces aquí lo que estamos viendo de este tipo de personas, dice que son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea que solamente aman el disfrutar, el tener, el darse la gran vida en los deseos de su carne. Porque para ellos eso es la gran vida. En cambio, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces entendemos cuál es la gran vida. La vida que el Señor nos da cuando Él está guiándonos en este mundo turbulento, lleno de maldad. Y aquí dice que son esas personas amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, van a tener apariencia de que son muy buenas gentes. Pero dice, pero van a negar la eficacia. Tienen apariencia nada más, pero niegan la eficacia. O sea, no es cierto, son falsos. Y por eso dice Pablo, le dijo a Timoteo, a estos evita. O sea, no convivas con ellos, ni te juntes con ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí está hablando Pablo a Timoteo. Dice que de este tipo de personas son los que se meten en las casas y que llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. O sea, son los que engañan a las mujeres, a las muchachas de la iglesia. Se meten ahí a la iglesia especialmente para eso. Y dice que eso es lo que hacen. Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. O sea, las hacen pecar, las arrastran. Arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, o sea, esas mujercillas, esas mujeres que se dejan engañar, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, siempre están aprendiendo, van a la iglesia, leen la Biblia según, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. O sea, nunca conocen a Cristo. Porque Jesús mismo les dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que si permanecen en su palabra, una cosa es que leas la palabra y otra cosa es que la leas, la entiendas y la vivas la palabra. Cuando la lees, la entiendes y la vives, es cuando entonces verdaderamente tú estás mostrando al Señor que de verdad eres cristiano, que de verdad lo amas, que eres de verdad un verdadero cristiano. Y es cuando conoces a Cristo, que es la verdad. Por eso dice que esas nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres fueron personas que querían también mandar porque les daba coraje que nada más Moisés hacía y deshacía. Y ellos también querían mandar, querían tener hueso ahí. Y se levantaron contra Moisés. Aquí lo dice en Éxodo 7:11. Ahí lo pueden leer, Éxodo 7:11. Dice que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y así como ellos, Janes y Jambres, resistieron a Moisés, así también estos
resisten a la verdad. O sea, este tipo de gente de los últimos tiempos, malos, perversos, dice que esos también resisten a la verdad. O sea, no quieren obedecer a Cristo. Y se dicen cristianos. Hombres corruptos de entendimiento. O sea, corruptos quiere decir que están podridos en su entendimiento, porque es un entendimiento vano del hombre, de la sabiduría de este mundo. ¿Y qué dice la Biblia respecto a la sabiduría de este mundo? Dice que es animal, terrenal y diabólica. Por eso es que son corruptos de entendimiento, porque quieren entenderlo ellos con la sabiduría de este mundo. Y no, la palabra dice que la palabra misma dice que la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente, no intelectualmente. Por eso dice que son corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea que la fe, cuando es probada su fe, resultan reprobados. Dice que nuestra fe va a ser probada así como el oro, que es probada por el fuego. El oro, y cuando pasa todas las pruebas, todas esas altas temperaturas, luce hermoso, brillante. Y así es el cristiano cuando es probada su fe. Para los ojos de Dios es hermoso. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Dice que no van a seguir mucho adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Todos se van a dar cuenta de que ese hombre es falso. Por ejemplo, estos estudios que estoy exponiendo aquí, parafraseando el Nuevo Testamento, son para que tú puedas entender, agarres tu Biblia y entiendas bien la palabra. Y así no seas engañado por ese tipo de hombres ignorantes, réprobos, dice la palabra, infatuados, o sea que están retardados. Dice que no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, como también fue la insensatez de aquellos de aquel tiempo. Janes, Jambres, Jesse, el siervo de Eliseo, cómo fue a pedirle dinero a Naamán, cuando Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué hizo? No quería, y sus soldados que iban con él, era un general, y sus soldados que iban con él le dijeron: si te hubiera dicho que hicieras algo más grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más que te sumerjas 7 veces ahí? Y lo convencieron, y cuando lo hizo, vio la gloria de Dios, quedó sano, y se regresó a darle las gracias, a decirle que su Dios de él iba a ser su Dios de Naamán, y que solamente le pedía a Eliseo que le dijera a Dios que lo perdonara si cuando iba con el rey, porque Naamán era general del rey, porque el rey tenía otro Dios y lo llevaba a Naamán. Dice: solamente pídele a Dios que me perdone, porque si yo voy con mi rey, dice, y me postro ante sus dioses, no es porque yo quiera, sino porque me obligan, me siento obligado por mi rey. Solamente en esto que me perdone Jehová, tu Dios. Estaba siendo sincero. O sea, se arrodillaba su cuerpo, pero no su alma. Entonces, eso es precisamente lo que Dios quiere. Que nuestro cuerpo quede muerto y nuestra alma viva para la gloria de Dios. Muerto a los deseos de la carne, me refiero. Y aquí le sigue diciendo: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, reconociéndole todo lo que Timoteo hacía, que seguía el ejemplo de Pablo. Y por eso le dice y también mis persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, eso es para que no nos sorprenda si padecemos persecuciones, si somos atribulados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y luego sigue diciendo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Oiga lo que está diciendo aquí Pablo. Dice que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es precisamente lo que sucede con todos aquellos hombres que ellos mismos se han puesto como líderes. Esos hombres son los que dice que son los malos hombres engañadores, y que les irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Todas las religiones que se predican a sí mismas, que se creen que son las únicas, que las demás están mal porque no están de acuerdo a su doctrina de ellos. Eso es precisamente lo que pasa, que ese tipo de personas, dice, andan engañando y siendo engañados. O sea, ellos mismos van engañando y son ellos engañados. Ahora, en otro pasaje nos dice bien claro, así como dice aquí, que ellos van engañando y siendo engañados. Así les dijo Jesús a los fariseos. Les dijo que eran unos hipócritas. Dice, porque ustedes van en busca de un prosélito. Un prosélito quiere decir un discípulo. O sea, van a predicar, pero van engañando. Van engañando, porque les dice, finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque llevan su enseñanza de ellos, su doctrina de ellos. No llevan la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús les dijo. Escribas y fariseos hipócritas, ustedes invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Ponen sus dogmas, ponen lo que ellos entienden, pero no van 100% en sus contextos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús les reprochó a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos, ¿qué les dijo? Vas en busca de un prosélito. O sea, van predicando y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes.
Es duro eso. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo, que ese tipo de hombres iban a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y le dice a Timoteo, verso 14, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él persistiera en lo que había aprendido. Y que fuiste persuadido sabiendo de quién aprendiste. O sea, había aprendido de Pablo. Pablo había sido su ejemplo de él. Y luego le dice Pablo a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, Timoteo, desde que era niño, empezó a saber las sagradas escrituras, porque su abuela Eloida y su madre Eunice siempre eran unas personas que amaban mucho a Dios, y a Timoteo lo enseñaban siempre desde niño en las sagradas escrituras. Por eso Pablo le dice ahí que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe en Cristo Jesús. O sea, las escrituras te pueden hacer sabio cuando tú las entiendes. Cuando tú las pones por obra, las obedeces, es cuando te hacen salvo. De nada sirve que sepas toda la Biblia, pero no la vives. Si no la vives, entonces no vas a ser salvo. Y aquí lo está diciendo Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, las sagradas escrituras, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, verso 16, toda la escritura, oigan, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Ciertamente fue escrita por hombres, pero no fueron cualquier hombre. Fueron hombres que Dios escogió y que Dios les reveló, les inspiró. La escritura es inspirada por Dios. Dios es el que nos da la inspiración en la escritura. Cuando la leemos, la meditamos. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? En el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que tú vas a estar enteramente preparado si tú mismo no has meditado en la escritura? ¿Cómo vas a estar preparado? Entonces, la escritura es necesario que la entendamos, que la leamos y que la pongamos por obra. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Oiga, qué importante mensaje le está dando Pablo a Timoteo. Le estaba pidiendo por caridad, te encarezco, por caridad, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, el que juzgará a los vivos y a los muertos, cuando Él venga en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
cuánta y cuánta gente, pastores, predican, pero no predican la palabra, no enseñan la palabra, parte de la palabra y parte ponen ellos de su intelecto. Y no es así. Tú tienes que predicar la palabra. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que instes, que insistas, le prediques a la gente a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en conclusión, en todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que cuando tú exhortas, redarguyes, reprendes, dice que debe de ser con toda paciencia y con toda la doctrina, o sea, la enseñanza que Cristo nos dio. Dice verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice Pablo desde aquel tiempo que vendrían tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Mira, por ejemplo, los videos que he estado subiendo. Mira las predicaciones. De hecho, yo no he predicado. Ahorita ya tengo tiempo que no he predicado. ¿Sabes cuánto cuesta el tiempo, el esfuerzo que necesitas para una predicación? Primeramente tienes que buscar el rostro de Dios en oración para que Él preguntarle qué es lo que quiere que prediques. Y después tienes que llenarte de la Escritura, porque cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Entonces, un verdadero siervo de Dios que Dios llamó a su servicio para predicar, se pasa tiempo hablando con Dios. Se pasa tiempo Dios hablando con él por medio de la palabra. Y es cuando surge el mensaje que se va a predicar. No es fácil. Hacer un sermón es fácil, pero que sea un mensaje de Dios, como Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el mensaje. Cuando el siervo de Dios va a hablar con Dios y cuando Dios le habla a él, y es cuando se da la predicación. Y miran mis predicaciones. Tienen muy pocas vistas. ¿Por qué? Y no me importa. Porque yo no estoy predicando para ganar dinero. Yo estoy predicando porque Dios puso en mi corazón que lo haga. Y claro que me daría gusto que mucha gente los escuchara, que los mirara los videos, por bien de ellos. A mí no me importa. Si lo miras, qué bueno. Y si no lo miras, a mí no me haces un favor. El favorecido eres tú. El verdadero siervo de Dios siempre va a dar la palabra. Y cuando das la palabra, como dice aquí Pablo a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la gente no quiere sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina te confronta, te hace ver tu pecado y tu maldad. Y ahí es donde empiezas tú, no, esto ya no me gusta. Y hasta te quitas la suscripción, dejas de estar suscrito, te desuscribes. Y si le habías puesto un like, le pones dislike. ¿Y por qué? Porque te ofendió.
porque ofendió a tu religión. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que iba a venir tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina. Claro, porque la sana doctrina te va a confrontar y te va a hacer ver cuando estás mal. Y dime una cosa, ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie le gusta que le digan, ¿sabes qué? Estás mal. Pero a un verdadero siervo de Dios sí le gusta que le digan que está mal. Incluso yo les he mencionado. Pónganme en comentarios si creen que yo estoy mal en algún punto porque tú lo entiendas de otro modo. Pon un comentario o llámame. Yo te he mencionado, doy mi número de teléfono. ¿Para qué? Por bien de tu alma, no para presumir que yo sé más que tú o más que todos, no. Yo solamente sé lo que Dios me da a saber. Entonces la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina, es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por eso es que cuando hay siervos de Dios predicando en las redes sociales, la iglesia cibernética de Jesucristo, mira cuántas videos hay, palabra fuerte, pero no hay muchas vistas. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir la gente, no quiere que lo confronten, no quiere ver donde le dicen que verdaderamente está mal. Y si te dicen que está mal, no es para hacerte sentir mal, es para que cambies tu dirección, es para que alcances la salvación, no es para destrucción. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, se van a ir a donde haya pastores que no los reprendan, donde haya pastores que estén de acuerdo a sus propias concupiscencias, a sus mismos deseos que ellos. Y los vas a encontrar. De eso hay muchas religiones que eso hacen. Hay un pastor allá en Houston, Texas, que él dice, yo nunca predico del pecado. A mí nunca me vas a oír hablar del pecado a la gente. Y Cristo fue lo que venía predicándole a la gente, que se arrepintieran de sus pecados. Y les decía cuáles eran sus pecados. A los fariseos les decía, tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas que no se ha de hurtar, hurtas. Entonces, y eso es lo que no le gusta a la gente religiosa, que lo confronten con la verdad. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído. O sea, ya no quieren escuchar la palabra, porque la palabra es la verdad. Juan 17:17 lo dijo. Santifícalos en tu verdad, Jesús hablando al Padre, por los discípulos que dejaba y él ya se iba. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, apartarán de la verdad el oído. O sea, no van a querer oír la palabra de verdad. Y se volverán a las fábulas. O sea, se van a volver a lo que les enseña, algo que esté fabuloso, que esté animador para tu carne, que te goces, que no te ofendan, que te hagan sentir bien. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente religiosa. Pero el verdadero cristiano se goza cuando hay un siervo de Dios y que lo reprende. ¿Por qué? Porque es por su bien. Dice la Escritura, reprende al sabio y va a ser más sabio. Pero reprende al necio y te odiará. Sigue diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le decía a Timoteo cómo debería de ser él, sobrio, y que soportara las aflicciones, o sea, los sufrimientos que te vengan, sopórtalos. Y que también hiciera obra de evangelista.
porque él estaba de pastor. En las iglesias que formaba Pablo quedaba de pastor, lo dejaban ahí. Pero también le decía, no nomás vas a estar de pastor ahí, haz obra de evangelista. Es lo que yo hago, yo soy pastor y soy evangelista. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, Pablo sabía que ya estaba próximo a terminar su tiempo aquí en esta tierra. Él sentía que iba a morir. Y por eso le decía estas cosas. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, partida, irse de aquí. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo se estaba despidiendo. Estaba diciendo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Era lo que Pablo decía, estaba seguro de que él había hecho lo que debería de hacer. Y es lo que nosotros debemos de adentrarnos a la Escritura para ver qué es lo que debemos de hacer y estar seguros de hacer lo que debemos de hacer. Y ya aquí, ya lo demás, lo que sigue diciendo en el verso 9, son, ya se están despidiendo. Le está dando instrucciones personales, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, había uno que se nombraba Demas y andaba con él, pero dice, me ha desamparado, o sea, me dejó solo, amando este mundo, o sea, se volvió al mundo, así como hay muchos. Yo conozco muchos pastores y cristianos que fueron cristianos y andan en el mundo. Y dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, Crescente también era otro que andaba con él y se había ido a Galacia y Tito a Dalmacia, pero se fueron a predicar, no lo abandonaron. El único que sí lo abandonó fue Demas, amando este mundo. Ahí lo dice bien claro, se fue al mundo. Solo Lucas está conmigo. Oiga, Lucas es el médico, el que escribió el Evangelio de Lucas, el que escribió Hechos. Ese es el que estaba con Pablo, porque él era médico y dejó de ser médico para seguir a Pablo y dar fe. Eso le cuenta él a Teófilo. Ahí lo podemos ver en Hechos y en Lucas cuando empieza. ¿A quién va dirigida esa carta de Lucas? Y el libro de Hechos, ¿a quién va dirigido? A Teófilo. Era una persona que Lucas, el médico, amaba mucho. Y cuando se convierte a Cristo, le fue interesante. Y dejó todo por andar con Pablo para seguir aprendiendo y sabiendo la verdad. Y por eso dice aquí, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, los libros, mayormente los pergaminos, porque antes no había imprenta. Recordemos que fue Gutenberg y la imprenta, el que inventó la imprenta. Pero antes no había imprenta, antes eran manuscritos. A esos los escribían los escribas, eran los maestros. Entonces eran escritos en papel de papiro y pergamino, era donde los escribían, y eran como rollos, así como estos planos cuando hacen una casa o algo. Los arquitectos, ingenieros hacen los planos, los hacen rollo. Así estaban las escrituras. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice que cuando vengas, traes contigo, dice, el capote que dejé en Troas.
en casa de Carpo. Y los libros, también tráete los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo estaba ya despidiéndose, dándole las últimas instrucciones a Timoteo. Y bueno, podemos mirar qué claro lo estaba explicando, ¿verdad? En el capítulo 3 y capítulo 4, acerca de los hombres malvados, el capítulo 3, y el capítulo 4, la importancia que le decía a Timoteo que predicara la palabra. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 2, y es el deseo de mi corazón que pues Dios hable a sus vidas, y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues que con confianza me llamen y con gusto atenderé a su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.